Buenos días. Gracias a todos nuevamente. Vamos a continuar con las clases. Hoy día es la tercera clase del libro La Guerra de los Huiracochas. Vamos a tener una sesión de 40 minutos más o menos de presentación a cargo de nuestro profesor, el amigo compañero Harry Pizarro, profesor de la San Marcos, con 25 años de experiencia en este campo de la cultura y después de eso vamos a tener más o menos 20 minutos de preguntas y luego ya internamente nos quedaremos para debatir algunas cosas ya en grupo. Entonces, le vamos a dar el paso al compañero Harry y siempre agradeciéndole por compartir sus conocimientos. Adelante, compañero Harry. Muchas gracias, Mayra, y a través de tu persona, a todos los compañeros y compañeras que nos siguen desde el Perú y desde el extranjero. Hoy día vamos a iniciar la tercera sesión del libro La Guerra de los Viracochas, en este círculo de estudio que hemos formado, y vamos a continuar, como ya hemos conversado. Estamos en la Guerra de los Viracochas del doctor Juan José Vega. La edición de 1969, tuvo varias ediciones este libro. Fue diríamos, un bestseller, especialmente en la época del gobierno revolucionario del general Velasco. Y ahora vamos a iniciar la tercera sesión dentro de la parte denominada Los Viracoches, retomando el infausto momento en que fue capturado pues, Atahualpa, ¿no? ¿Cómo influyó la captura del Inca Atahualpa en la posterior pues, conquista del, del vasto Tahuantinsuyo? Fue un acontecimiento pues, crucial en esta empresa. Literalmente fue una empresa, ¿no? Fue un contrato comercial, la invasión y posterior eh, conquista del Tahuantinsuyo eh, por parte de los españoles. Después de la muerte del, podríamos decir, el último inca eh, legítimo, como fue Huayna Cápac, ¿no? Y junto con la muerte de Huayna Cápac, por lo más probable es que fue por viruela, ¿no? Ya la enfermedad traída por los españoles, que se fue propagando hacia el norte del imperio. Su Auqui, es decir, su hijo, su cogobernante, ¿no? Su sucesor. Ambos murieron. Se desató pues una guerra entre panacas, que eran pues las familias reales que conformaba esta élite, ¿no? De los orejones cusqueños. Eh, Esta guerra de panacas se materializó en dos personajes antagonistas, ¿no? Los conocidos Huáscar y Atahualpa, quienes se enfrentaron en una guerra civil por el control del imperio. En medio de esta lucha, y eso es importante recalcar, que en medio de la guerra civil entran los españoles en escena y pues capturan en la famosa masacre en la plaza de Cajamarca. Fue capturado por los españoles, donde se encontraba en una litera imperial, rodeado de sus seguidores, más no de su ejército, ¿no? A pesar de la valiente resistencia de sus hombres, que prefirieron ser pues, despedazados antes que bajar la litera del Inca, Atahualpa fue capturado y llevado a prisión por los españoles. Durante la captura del Inca Atahualpa, un Inca de facto, porque nunca se ciñó la mascaipacha, ¿no? Sus seguidores, eh, conocidos pues como los orejones, ¿no? Parte de la nobleza cusqueña que estaba de su lado en esta guerra civil, demostraron una valentía y una lealtad inquebrantable hacia su monarca, a pesar de estar desarmados y enfrentarse pues a una tecnología desconocida para ese entonces en nuestra región.
se enfrentaron a los invasores con sus cuerpos como única arma, poniendo en riesgo sus vidas para proteger a su Zapa Inca. Incluso después que Atahualpa fuera capturado, algunos orejones continuaron luchando hasta la muerte para defenderlo. Su ciega bravura y su sacrificio son testimonios de la devoción que tenían hacia su emperador y hacia su imperio, hasta su forma de ver el mundo, ¿no? Así que también es un objetivo de este libro con José Vega, no quedarnos simplemente en la captura del Inca, sino también quedarnos con la valentía, ¿no? Con podríamos decir, el nacimiento de lo que hoy llamamos Perú o peruanidad. Ese arrojo, ese heroísmo, sin importar pues la muerte, ¿no? Inminente. Dentro de los distintos generales que tuvo Atahualpa, el que ya conversamos en las sesiones anteriores, destaca pues Rumiñahui, ¿no? Fue el que desde el inicio desconfió totalmente de los españoles, no los consideraba dioses, viracochas ni nada por el estilo, y más bien sentió un desprecio por ellos. Lamentablemente Rumiñahui pues se quedó fuera al momento de la captura, ¿no? del Inca, fuera de la yacta de Cajamarca. Así que fue testigo indirecto de la captura. A pesar de estar encargado eh, de capturar en los planes iniciales de Atahualpa, ¿no? Atahualpa nunca pensó que iba a terminar así. Ella se encargó de capturar a los españoles que pudieran escapar de la plaza. Rumiñahui no tomó ninguna acción inmediata para rescatar al Inca. Se cree que eso se debió a que pensó que Atahualpa había muerto en la toma, ¿no? En medio del caos y la lucha. Además, como habíamos señalado, Rumiñahui había expresado previamente su desconfianza hacia los españoles y su deseo de no hacerles ninguna concesión. Después de la captura del Inca, Rumiñahui huyó con sus tropas a la provincia inca de Quito, ¿no? Para prepararse para futuros enfrentamientos con los conquistadores. Entonces podríamos decir que la resistencia al invasor empezó desde el mismo día de la captura de Atahualpa a través, pues, de Rumiñahui. La captura de Atahualpa, el llamado por Juan José Vega usurpador del trono inca, aunque, bueno, yo sí podría discrepar un poco, lo conversaremos después, eh, causó una gran alegría en el Cusco, que era pues el bastión de Huáscar Inca. Los curacas sobrevivientes de la guerra civil que hubo, ¿no? De la gran masacre fratricida, confirmaron su creencia en la divinidad de los castellanos, ¿no? En su origen de Huiracochas. Mientras que los jefes militares que eh, estaban asentados en Quito, pues comenzaron a tomar medidas de seguridad en la capital, ¿no? En la capital del norte. A pesar de que algunos nobles lograron escapar, la mayoría de los orejones cusqueños celebraron la noticia de la captura de su enemigo. Y aquí viene el otro hecho que siempre nos enseñan en los colegios, ¿no? El famoso rescate, que dicho sea de paso fue un ardid, nunca, pues como sabemos, pese a que Atahualpa cumplió con los requisitos, nunca se liberó, ¿no? Todo lo contrario. Después de su captura, Atahualpa ofreció un fabuloso rescate de oro y plata a cambio de su vida y su libertad. Para pagar ese rescate, y justo es una de las principales preguntas, ¿no? ¿De dónde se sacó tanto oro? Se ordenó el despojo de los principales templos del imperio, a pesar de ser considerado un hereje en materia religiosa. Eso también, ese despojo, por una razón, pues, de guerra, también provocó que los distintos templos que eran representantes de las huacas, y a su vez las huacas era la, la idealización, ¿no? De los distintos
las distintas etnias, ¿no? Los distintos cacicazgos, curacazgos, señoríos, como se les quiera llamar, pues provocó un conflicto más. Según pues nuestras ancestrales usos y formas, eh, el saqueo, especialmente de sitios sagrados, no es pues admisible, ¿no? Pero pues Atahualpa luchaba por su vida. A pesar de las amenazas de los españoles y la identificación de sus seguidores con cruces, Atahualpa logró pagar el rescate y salvar su vida solo, pues momentáneamente. Y en pleno, aún capturado Atahualpa, podemos decir que siguió con la guerra civil, con esta lucha que fue al fin y al cabo la que definió el destino no solo del Tahuantinsuyo, sino de toda la civilización andina. La crueldad de Atahualpa, pensando, y pensando bien, ¿no? En que los españoles estaban aliados pues, con Huáscar, no tuvo límites después de que tomó el trono, ¿no? No contento con la muerte, eso está documentado en crónicas y demás estudios, con la muerte de aproximadamente 200 hermanos, ¿no? Hijos del gran pues, Huayna Cápac. Recordemos que eh, los matrimonios eran por distintas formas, ¿no? Principalmente de alianza, con los más poderosos señores del imperio y pues por todas esas alianzas matrimoniales tenían dejaba el soberano descendencia. Se calcula pues que Atahualpa ordenó la muerte de sus 200 medios hermanos. Ordenó también la ejecución de sus sobrinos, de los tíos y parientes hasta el cuarto grado de parentesco. Esto llevado a cabo principalmente por sus generales Cañaris, que como señalamos no solo en este curso, sino en anteriores, tenían otro sentido de la guerra, ¿no? Eh, em, una guerra de aniquilación, cosa no vista anteriormente, al menos en tiempos cercanos. Incluso los llamados hijos pues naturales, ¿no? Hijos no reconocidos. Y los ancianos de Abolengo, que fue otro gran error que después se pagó bastante caro, los, se puede decir, los amautas, ¿no? eh, Fueron también asesinados en una venganza, ¿no? Una venganza contra la nobleza cusqueña adscrita a Huáscar. A pesar que algunos nobles lograron escapar, la mayoría fue víctima de estas medidas punitivas del llamado por Juan José Vega usurpador. Y justamente eso fue un motivo, ¿no? Por el cual les cayó pues, como anillo al dedo a los españoles y se inicia pues un juicio sumario a Atahualpa. Recordemos, de principal fue asesinar a Huáscar, ¿no? Mandar matar a Huáscar. Y culmina pues con la ejecución de Atahualpa. La ejecución de Atahualpa fue una condición impuesta por los viracochas, ¿no? Por los españoles, para que eh, la panaca, ¿no? En general, o las panacas pudieran pues disfrutar de su agradecimiento, ¿no? Fue una especie de sacrificio lo de Atahualpa, en este intento por los españoles de asemejarse, ¿no? a, al- a las deidades o a las formas andinas. A pesar de la resistencia de algunos españoles en Cajamarca, entre ellos pues el más conocido, Hernando de Soto, ¿no? Que luego pues abandona el, el Tahuantinsuyo, pues la demanda, la presión también de los aliados
de Pizarro en ese momento, ¿no? Los antiguos adscritos a Huáscar, que seguían en Cusco, fue creciendo, ¿no? Y finalmente, pues, se llevó a cabo la ejecución del Inca por pena de garrote vil, eh, medida que él aceptó luego de bautizarse, ¿no? Para evitar, pues, ser quemado vivo, como la gran mayoría de, de los distintos administradores, soberanos, jefes, sufrieron a mano de los españoles, que es algo que también no se dice, ¿no? En la historia oficial. Y bueno, esta ejecución, como señalo, causó una gran alegría en el Cusco, ya que se consideraba que el principal responsable de esta debacle general del Tahuantinsuyo fue Atahualpa, especialmente por las muchas muertes en la clase dirigente, en la nobleza cusqueña. Como ya conversamos también, en base a otros autores, Shulkovsky, el mismo Valdemar Espinosa, eh, fue una responsabilidad compartida, ¿no? Huáscar también entró en conflicto con, con sus distintos aliados, eh, queriendo establecer un culto único, ¿no? Eh, muy similar a eh, lo de este faraón, el que antecedió a Tutankamón, ¿no? Eh, muy similar. Y el otro punto fue que quien inicia la guerra civil fue Huáscar, ¿no? Cuando llama a ponerse a derecho, se puede decir, a su hermano Atahualpa, Atahualpa manda emisarios y estos emisarios fueron pues también ejecutados. Y ahí empieza realmente la llamada guerra civil. La captura de Atahualpa, ¿no? Y también recordemos que Huáscar no fue liberado, ¿no? Huáscar seguía pues cautivo de su hermano Atahualpa, provocó una profunda crisis, ¿no? Es decir, tener a las dos cabezas que estaban en pugna eh, secuestradas, ¿no? Provocó una gran crisis eh, también al interno, ¿no? Entre las tropas extranjeras norteñas y la población civil cusqueña. Mientras que los españoles estaban favorecidos, ¿no? En sus planes con la demanda cusqueña por la cabeza de Atahualpa, los habitantes del Cusco se sentían traicionados también por los denominados hasta ese entonces viracochas, al dejar en libertad al usurpador, porque sí estaba pensado eso, ¿no? Por el tema de rescate. Fue una noticia que recorrió todo el imperio. Por eso se saquearon, pues, los distintos templos. Esta situación generó, pues, enconos, rencores en ambas partes y fortaleció los intentos conspirativos que ya buscaban en ese momento a otro soberano. Luego, eh, importantísimo en la lucha de resistencia, que es justamente el inicio de el centro de este libro, el muy conocido Manco Inca. Aquí también hay un punto que es necesario comentar, porque al final la historia de la humanidad, como bien señalaba Carlos Marx, es una historia de lucha de clases. Es una historia de los dominantes y los dominados, los dominadores y los dominados. Es una lucha que tiene todo el poder, incluso de la vida, con los que no tienen. Y en esos momentos de crisis es donde aflora esas contradicciones que toda sociedad, y la sociedad pues del Tahuantinsuyo no era ajena. Eh, Hay una figura aquí eh, que muchas veces fue denostada, ¿no? Denominado traidor, etcétera.
Felipillo, como ya hemos comentado antes, ¿no? Hasta ahora es despectivo, ¿no? Al igual que en México el término malinchista, ¿no? Hasta puede decirse machista ese término. Pero lo que pasó en este momento de, de conflicto fue que los yanacunas, ¿no? Que era pues el eslabón más bajo de esta organización estamental del Tahuantinsuyo, ¿no? Arriba está el Zapa Inca, las Panacas, ¿no? Bueno, lo voy a resumir porque era mucho más complejo, ¿no? Arriba está el Zapa Inca, las Panacas, los incas de sangre, ¿no? Los incas de privilegio, es decir, los que habían tomado ese grado por, eh, por consanguinidad y también eh, por méritos, ¿no? Se puede decir que los habían adscrito a las familias. Existían pues los distintos curacazgos o señoríos divididos en estos cuatro suyos, que aparte administrativo era un tema también eh, simbólico. eh, Tenían gobernadores que eran, ¿no? Principalmente vasallos de las panacas, y eh, estaban los jefes de Ayllu, ¿no? Y luego estaba el pueblo, ¿no? Los runas, ¿no? En ese caso la clase campesina principalmente, pero debajo de ellos estaban los piñas, los bitmacunas, que eran poblaciones que eran trasladadas, ¿no? De lugar en lugar en el imperio, especialmente en las fronteras, ¿no? Y estaban los llanas, ¿no? Se puede decir lo más cercano a esclavos, ¿no? O siervos, tomando en cuenta conceptos occidentales, más allá de los modos de producción, que bueno, eso lo conversaremos de repente en otro momento. Acá los españoles toman una decisión que justamente que da que reflexionar, porque lo que buscaban era agudizar las contradicciones. ¿Qué decisión toman? Liberar, claro, está temporalmente a los yanaconas, a los siervos que habían surgido en una sociedad como resultado de las constantes guerras. Es decir, eran principalmente los prisioneros de guerra, ¿no? Reducidos a su condición, especialmente en libertad, como llanas, ¿no? Y es más, incluye su condición humana. Esta liberación visto, ¿no? Superficialmente como un acto de generosidad por parte de los españoles, pero en realidad tenía un propósito, ¿no? Ganarse el apoyo de los siervos en la conquista del Tahuantinsuyo. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias inesperadas para todos, ya que los yanaconas se rebelaron contra el régimen, que los oprimía y lucharon en las guerras de conquista, ¿no? Y luego también vamos a ver que estos yanaconas se eh, toman partido, pero ya contra los españoles, ¿no? Y es parte, ¿no? Como señalo, parte de las constantes en la historia, pues, universal. Esto realmente no se menciona en los textos literalmente, ¿no? Muy pocos toman estos temas, como también muy pocos toman los temas de las grandes rebeliones campesinas, ¿no? Que hubo durante todos los 300 años de colonia, y que es bueno también rescatar, ¿no? Esta rebelión cumplió un papel esencial en la desintegración del Estado en sí, eh, incásico, ¿no? Y generó también tensiones entre la aristocracia inca y sus aliados y pues el pueblo en sí, ¿no? Y bueno, es un resultado más, ejemplo más de ya la descomposición interna del Tahuantinsuyo. Historiadores y arqueólogos no nos ponemos de acuerdo todavía sobre cuánto duró en sí el Tahuantinsuyo, ¿no? Si duró 90 años,
posiblemente dure un poco más, pero no, personalmente no creo que haya pasado los 150 años. Y miren que estoy duplicando lo que normalmente se considera. Es en base a los hallazgos arqueológicos, etcétera, ¿no? Pero sí podemos señalar que a la llegada de los invasores ya existía una descomposición del orden establecido, ¿no? Se estaba próximo a un Pachacuti, ¿no? Es decir, a una nueva transformación del mundo. Y que más bien su llegada fue lo que aceleró el proceso y al final terminamos perdiendo pues toda la autonomía, ¿no? Que antes se tenía. Eh, Esta descomposición interna entre Tahuantinsuyo fue un proceso que se agravó pues con la llegada de los españoles a la pugna dinástica, ¿no? Que era ritual en el sentido que tenía que cumplirse, ¿no? Es como si estuviera escrito entre los Hanan y los Hurin, que hasta ahora permanece, ¿no? Hasta en nuestros pueblos, hasta en nuestros barrios, ¿no? Siempre hay esa división, Hanan-Hurin. Eh, um, eh, a la lucha, pues, de Cusco contra Quito, ¿no? O sea, Cusco, el ombligo del mundo, el tradicional, y Quito era la nueva capital, ¿no? En el sentido de la expansión del imperio, ¿no? El imperio ya no iba a expandirse más allá de la sierra de Argentina, de la sierra norte argentina, ¿no? Catamarca, etcétera. El imperio no se iba a expandir más allá de, del río Maule en Chile, ¿no? Era la frontera natural, diríamos, nuestros hermanos mapuches. Pero para el norte sí, no había límite, ¿no? Estaban pues, los chipchas en Colombia, ¿no? Eh, Está también cada vez más, hay más pruebas quizá en el contacto con las distintas civilizaciones en Mesoamérica. Entonces el norte era el punto de expansión. Si no hubieran llegado los españoles, lo más probable es que el imperio, claro está, ¿no? Si no se desintegraba antes, o, o se podía haber dividido en dos, como pudo pasar, no digo que fue así, entre Huaris y Tiahuanacos, ¿no? Quito iba a ser la nueva capital en sí del área de expansión del imperio, ¿no? Esa tensión también era nueva. Eh, la rebelión de los yungas costeños contra los quechas andinos en otro conflicto ancestral, diríamos, ¿no? Este antagonismo entre costeños y andinos es algo que ya viene de épocas prehispánicas, ¿no? Los yaros y yacuaces, ¿no? Es más, los yungas eran despreciados por los andinos, ¿no? Los consideraban eh, inferiores, ¿no? Cuando eh, las huestes pues, de Pizarro llegan en ese caso, a los predios pues, de Taurichusco, los yungas eran, se puede decir, los que vivían en las condiciones más precarias. Eh, en fin, como vemos, había muchos conflictos, ¿no? Hananjurin, Cusco contra Quito, Yungas contra Quechuas, la rebelión de los Yanaconas. Esta situación llevó a una profunda división en la sociedad imperial, lo que facilitó, pues, la conquista, la invasión española y la caída del Imperio Inca. Y poniéndonos a reflexionar, si cambiamos los títulos y lo ponemos en la actualidad 2024, con el presidente Castillo, pues, cautivo, hay muchas de estas contradicciones que todavía no podemos resolver, ¿no? Más allá pues de las presiones externas, que tienen mucha, mucha importancia, ¿no? Basta ver la embajada de los Estados Unidos. Pero esas contradicciones todavía, ¿no? Y creo que es una tarea pendiente para nosotros como sociedad. Y justamente estos textos es un granito de arena, pues, para entender realmente
nuestras contradicciones y cómo resolverlas. Cómo aceptarlas primero y cómo resolverlas. Y por eso, y ahí viene el punto, ¿no? Que quita esta idea. Justamente ayer conversamos con unos compañeros de escuela, ¿no? De promoción de colegio, y entre la tertulia era también ese punto, ¿no? A todos les enseñaron que 180 aventureros, ¿no? Claro está, con sus aliados, pero en los 180 aventureros y la gran tecnología, etcétera, etcétera, bélica. Es cierto, pero no totalmente cierto. Y una verdad a medias es una mentira también. Entonces, estas tensiones internas fueron usados, el autor dice perversamente, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Con una mentalidad mercantilista, ¿no? Una mentalidad, diríamos, eh, protocapitalista, ¿no? Una mentalidad de negocio, una mentalidad alienante. eh, Utilizaron las tensiones internas de la sociedad imperial para su propio beneficio. Eh, Encumbraron, liberaron, emanciparon, claro, falazmente, porque después ya sabemos lo que fue la mitad, etcétera, ¿no? Y el genocidio a los yanacunas, le dieron mercedes y mujeres, ¿no? A cambio de su apoyo, aprovecharon la poligamia existente en el Tahuantinsuyo para repartirse a las hijas de los curacas, ¿no? El mismo Pizarro se casa, ¿no? con una hermana de Atahualpa, eh, para extender el denominado botín de guerra, ¿no? Esa estrategia de los conquistadores contribuyó a la desintegración del imperio y facilitó su conquista. Recorremos pues el llamado primer mestizo, ¿no? Garcilaso la Vega, que al final tuvo que irse a las Españas y nunca fue reconocido, ¿no? Eso fue, ¿no? La llamada desintegración del imperio. La conquista del imperio inca, por eso, fue un proceso lleno de violencia y crueldad por parte de los españoles liderados pues, por Francisco Pizarro. Los jaujinos, por ejemplo, al ver las atrocidades cometidas por los conquistadores, eh, coercionados, dieron su apoyo a Hernando Pizarro, que era el jefe de los viracochas, y dicho de paso uno de los pocos letrados, ¿no? O alfabetizados que llegaron a esas tierras, ¿no? Incluso Antamarca Maita, ¿no? Un importante curaca cusqueño, se dirigió al general retando su crueldad y recordándole las matanzas de Quito. Eso lo vimos también en la sesión pasada. A pesar de la resistencia de algunos líderes, finalmente, Calcuchímac, ¿no? Uno de los principales generales de Atahualpa, dicho sea de paso, fue el que ejecutó la orden de la matanza completa prácticamente de las panacas de Huáscar, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. eh, Cañari, ¿no? Para más señas, se vio obligado a entregar su ejército y se llevó a Cajamarca para ser juzgado pues, por su rey, ¿no? Ante esta situación de conflicto entre los españoles y los incas, los nobles de Quito jugaron un papel importante como mediadores, ¿no? Uno de ellos, hermano del Inca, convenció a Calcuchima o a Chalcochima, ¿no? de trasladarse a Cajamarca para enfrentarse a los españoles, para enfrentar su suerte, diría, ¿no? A pesar de su descontento y la falta de apoyo popular en Jauja, Chalcochima no podía desobedecer las órdenes de su monarca aún preso, ¿no? Finalmente fue necesario el envío de 30 arrobas de oro como rescate para que el gran general fuera llevado a Cajamarca. Entre otro hecho también desconocido en general por la historiografía que se enseña en los colegios o incluso en las universidades, es el encuentro de los españoles con Huáscar, que fue el detonante para que después Atahualpa
lo sentencia a muerte, ¿no? Sí existió ese encuentro, ¿no? Durante su viaje hacia el Cusco, los españoles se encontraron con Huáscar en Taparaco, ya pues de, en condición de prisionero. Ya había sido destronado, ya había sido maltratado por su hermano Atahualpa. A pesar de esa situación, el el Zapa Inca, ¿no? El Huáscar Inca ofreció a los españoles cubrir la plaza mayor de Cusco, la plaza imperial, no esta plaza, ¿no? La plaza de ahora, la plaza de Aucaipata, ¿no? Con oro y plata, a cambio de su ayuda para castigar, pues, al usurpador. Sin embargo, los españoles no tomaron ninguna decisión, no lo liberaron y continuaron su camino hacia el Cusco, donde fueron recibidos pues como viracochas, ¿no? Como dioses, por las multitudes que veían en ellos a los representantes de la voluntad divina. Y ahí también, ¿no? Luego de los 300 años de colonia, eh, no puede explicarse esos 300 años de colonia, tampoco puede explicarse el Perú semifeudal, ¿no? Que bien señalaba Mariátegui en la República, sin estos momentos, ¿no? El taita, ¿no? El taita, como se le llamaba también a los hacendados, a pesar, pues, eh, que mutilaban, asesinaban, eh, existía esa condición, ¿no? De casi divina, que, que también, pues, eh, fue enfrentada, ¿no? Por las distintas rebeliones, hasta desde la rebelión pues, de Manco Inca hasta las luchas campesinas durante la colonia, incluido el Gran Tupac Amaru, y hasta pues, la recuperación de las tierras, ¿no? En los años 50 60 ni qué decir a Tusparia, etcétera, etcétera, ¿no? Rumimaki. Y aquí pues, en nuestra bienvenida al mundo globalizado, bienvenida sangrienta, podemos hablar pues el juego político, ¿no? El clásico que hasta ahora pues padecemos, el juego de las intrigas. Diego de Almagro, que acá no ha estado mencionado casi, ¿no? El socio menor de Pizarro, y su gente eh, llega a Cajamarca, llega a Cajamarca provocando pues una preocupación entre los pizarristas, ya llega por su botín, ya que por su tardanza no le correspondía mucha parte o parte del oro, ¿no? Y la plata de rescate. Ahí también empieza el primer conflicto, la llamada Guerra Civil entre españoles. Mientras tanto, en Cusco los orejones conspiraban para expulsar al general de Atahualpa, el gran Apoquisquis, eh, que después tendría un papel crucial en la lucha de resistencia, quien seguía ocupando militarmente la capital con sus fuerzas, pues norteñas. Los sobrevivientes de la nobleza cusqueña veían en la llegada de los españoles, pues, una oportunidad para recuperar su poder y expulsar a los invasores. Mientras tanto, tres viracochas, ¿no? Tres aventureros españoles se llevan los mejores tesoros del Corijancha, ¿no? Que como bien sabemos, estaba prácticamente toda la flora y fauna en oro del imperio, generando más tensiones y conflictos entre los incas y los españoles, ¿no? ¿Qué dioses eran estos que saqueaban, lo que se les ofrendaban? Y en esos momentos llega, pues, la inevitable muerte de Huáscar Inca, ¿no? Que fue un acontecimiento trágico que marcó el inicio del fin de una época del Tahuantinsuyo, diríamos, si podemos analizarnos, la, todos recordamos pues la muerte de Atahualpa, ¿no? La captura de Atahualpa y la muerte de Atahualpa. Es más, hasta hay cuadros, ¿no?
eh, que grafican los funerales de Atahualpa. Pero la muerte de Huáscar fue, diría, para nuestra concepción de lo que conocemos como civilización andina, el, el fin de una era, ¿no? Porque no fue pues cualquier muerte, era en la línea de sucesión, aunque no existía como en términos occidentales eh, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Normalmente el Inca nombraba un Auqui, que no era necesariamente su primogénito, y en caso de que no se pudiera, pues había una especie de pugna interna, ¿no? Para definir al sucesor entre sus hijos. Eh, en este caso, después de ser capturado por su hermano Atahualpa, Huáscar fue sometido a las más espantosas injurias y humillaciones antes de ser asesinado en Andamarca. Según los cronistas autóctonos, ¿ah? No hablo de los cronistas españoles. Atahualpa ordenó la muerte de Huáscar y de todos los miembros de su familia, incluyendo a sus hijos, a sus mujeres, especialmente pues la Coya, y a su madre. Esa matanza no solo acabó con la vida del Inca depuesto, sino también con la de muchos de sus seguidores que optaron también por suicidarse antes de caer en manos de, de los adeptos a- de los adeptos a Atahualpa, ¿no? Y dentro de estos momentos aciagos de nuestra historia, entramos en en otro capítulo que hasta ahora, ¿no? Provoca esa pugna pues con nuestros hermanos auginos o huancaínos, ¿no? Siempre se les enrostra que fueron los principales aliados, ¿no? Al imperio, al imperio, disculpen, bueno, al imperio de los Habsburgos, ¿no? Aunque aquí haya venido principalmente pues aventureros. Eh, Tanto así que no habían obrajes, pues, en esos territorios, ¿no? Huancas, en durante la colonia. Esta alianza de los Jaujas, que tenía esta yactas, ¿no? Sausamarca, con los españoles fue un factor determinante en la conquista del imperio, ¿no? Esta región, que nunca había aceptado del todo la dominación inca, ¿no? Son famosas las batallas y los tambores, ¿no? Hechas por pieles de los prisioneros, ¿no? eh, Se rebeló contra el imperio después de que los capitanes quiteños de Atahualpa la ocuparan militarmente. Al enterarse de la captura de Atahualpa, los jaujas enviaron mensajeros a Cajamarca solicitando la intervención de los españoles. Además enviaron oro y tributos a Pizarro, fortaleciendo así la posición española del imperio y debilitando aún más el poder de los incas. Esta alianza de gran importancia tanto desde el punto de vista político como militar, ya que los Jaujas eran, hasta ahora, ¿no? Son conocidos por su bravura, por su combatividad y y su adhesión a los españoles contribuyó a escindir aún más a los Hanan y a los Juri. Y aquí llegamos pues al momento aciago, ¿no? La masacre de Andamarca, que, como bien ya señalamos, marcó el fin de una era. La masacre de Andamarca eh, tuvo lugar después de la captura de Atahualpa, quien temiendo un acercamiento que existió, ¿no? De Huáscar con los castellanos, los cristianos, Atahualpa ordenó la muerte de Huáscar Inca y de todos sus miembros de la familia, ¿no? Que aún sobrevivían. Esto está relatado. Eh, Juan José Vega lo señala, luego lo podríamos leer textualmente. Eh, Tsiolkovsky también, etcétera. Eh, Según los cronistas, esa matanza fue llevada a cabo con gran crueldad, no se salvó ni siquiera pues a las mujeres de linaje. Muchos de los seguidores de Huáscar Inca, como bien señalé, optaron por el suicidio, ¿no? Esta masacre contribuyó a extinguir aún más a los Hanan y a los Hurin. Y también provocó
una rivalidad entre las panacas, ¿no? del imperio. Esta rivalidad aristocrática, entenderlo así, ¿no? Como que parte de la sociedad representaban, ¿no? Tampoco eran, pues, como se les dice, personas del pueblo, ¿no? Era la aristocracia, los que comían mejor, los que tenían las mejores tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Los que administraban el imperio. Fue uno de los factores que contribuyó con la caída, ¿no? La lucha por el trono del Cusco entre Huáscar Inca y Atahualpa y la posterior ejecución de Huáscar Inca y sus seguidores, aumentó el odio entre estos grupos aristocráticos. Además, la anarquía entre los hijos de Huayna Cápac, especialmente la rivalidad entre Manco Inca y Paulo Inca, otro Inca pues que no, que estuvo metido en estos periodos, ¿no? de Incas títeres, ¿no? Eh, el que se arregló fue Manco Inca. Y existía esa rivalidad de quién iba a suceder a Huáscar y Atahualpa. Fue también un factor nuevo para la rivalidad entre cusqueños y quiteños. Esta rivalidad fue aprovechada una vez más por los españoles para dividir a los incas y facilitar su conquista. Otro personaje que, que también creo que merece ser eh, estudiado, ¿no? No diría reivindicado, pero sí al menos estudiado con más profundidad, es Calcuchímac o Chalcochimba, ¿no? Eh, que era uno de los principales personajes de la corte Atahualpa, como ya hemos señalado, lo mandaron, el mismo Inca lo mandó llamar, ¿no? Fue sometido a un cruel suplicio por los españoles, a pesar de ser un aliado, fue apresado y torturado por los españoles cuando el oro del Cusco no llegaba con suficiente rapidez para el rescate de Atahualpa, ¿no? Y se nota la avaricia de los españoles. Aunque logró sobrevivir, nunca perdonó a Atahualpa por su impasibilidad ante su sufrimiento. Este hecho fue importante ya que llevó a Chalcochima a unirse al Apoquisquis, ¿no? En una rebelión militar contra los españoles. Como vemos, las rebeliones siempre existieron. Y ahí entra el también tan vilipendiado Felipillo, ¿no? Y como señalamos anteriormente al final, así como estas novelas, ¿no? Épicas con el arco del personaje, ¿no? Empieza como traidor y termina como uno de los líderes de la resistencia y por ello también ajusticiado, desollado, eh, descuartizado por los españoles en el sur, ¿no? Al descubrirse que él estaba eh, formando parte de una celada de de los araucanos, de los mapuche, allá en el Chile. Felipillo, que era pues un indio tayán, eh, fue utilizado, ¿no? Que había hábilmente por los conquistadores en Cajamarca. Aquí Juan José Vega señala que inclusive Felipillo fue llevado a España en algún momento. Eso, bueno, tenemos que ver. Debido a su odio a Atahualpa, Ricardo Atahualpa fue uno de los que arrasó a los tayanes, ¿no? Esta famosa etnia allá en Tumbes. Fue usado como intérprete para traducir las conversaciones entre los incas y los españoles. Y, y José Vega defiende la versión que Atahualpa deformó el diálogo, ¿no? Él era el intérprete y como se dice criollamente, le metió más cizaña, ¿no? A los requerimientos de Valverde, la respuesta de Atahualpa también, ¿no? El momento este casi novelado de los evangelios a tierra, ¿no? Personalmente podría estar de acuerdo, aunque fue mucho más, ¿no? Otros dicen que Atahualpa había sido envenenado, ¿no? O estaba intoxicado, por eso no entendía bien lo que estaba pasando, ¿no? E igual forma, ¿no? Imaginemos, ¿no? al soberano inca triunfante en una guerra civil donde murieron pues cientos de miles de personas, era pues un ser divino, ¿no? Y que en medio de la plaza de una de sus yactas se aparezca un señor en harapos, ¿no?
como se vestían en esa época los curas, con una cosa media rara, ¿no? En las manos, y le decía que ahí hablaba su Dios y que más bien eh, se arrodilla ante su Dios, ante su rey, que nunca lo conoció, ¿no? Todo le debió haber parecido muy, por no decir menos, muy extraño, casi surrealista, ¿no? Este Felipillo, eh, quien contribuyó a sembrar el pánico entre los españoles y al esparcir falsas noticias sobre la presencia de tropas enemigas, ¿no? Además fue uno de los líderes, como señalé, en la insurrección de los Yanaconas, los cierros alzados que están enemistados con los nobles incas, ¿no? Por eso señalo que ahí cada vez estoy más de acuerdo con la afirmación que al final es una historia de lucha, pero también de lucha de clases. Y sí, eh, ya hablamos de la ejecución de Huáscar, ahora hablemos pues de la ejecución de Atahualpa, ¿no? Fue un evento trágico que marcó el inicio ya del éxito, de la invasión, de la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Después de una incursión por los alrededores para observar la situación, los castellanos decidieron hacer justicia, según ellos. Obviamente lo que buscaban no era justicia, sino tomar el imperio una vez, ¿no? Ya estaba todo transado con los aliados de Huáscar. Eh, También sabemos que había también presión por parte de las panacas de Huáscar, las sobrevivientes, ¿no? Eh, Decidieron hacer, entre comillas, justicia y condenar a muerte al Inca, al denominado Inca usurpador, a pesar de las peticiones de los soldados para enviarlo a España, ¿no? Para que sea un súbdito del rey. Atahualpa fue pues sometido a garrote vil, ¿no? Eh, esta ejecución eh, causó pues una locura en la región, ¿no? Una locura también económica, ya que el rescate de Cajamarca se repartió como botín entre los conquistadores, quienes se enriquecieron a costa de los tesoros incas. Después de la ejecución de Atahualpa, los, los conquistadores se repartieron el botín de rescate de Cajamarca. Este reparto se basó en los aportes económicos y el valor personal demostrado por cada uno en la empresa, que siempre lo fue. Sin embargo, hubo numerosas quejas por parte de aquellos que querían recibir menos de lo que correspondía, entre ellos Almagro, ¿no? Que al final no recibió nada. Además, se reportaron numerosas sustracciones y sobornos desde esa época. Ya la corrupción existía, ¿no? La corrupción en general ha sido principalmente hispana, eh, que dicho se paso, hasta ahora no podemos salir de esa. A los oficiales reales encargados de velar por el quinto del rey, ¿no? El famoso quinto, el impuesto para el rey. A pesar de esas irregularidades, se estima que el rescate pudo haber alcanzado los 10 millones de dólares en moneda moderna en 1963. No tengo a la mano la calculadora, pero estaríamos hablando tranquilamente de 200 millones de dólares más, solo en ese momento. Imagínense la cantidad. Después de la ejecución, pues, de Atahualpa, los castellanos buscaron un sucesor para el trono en Tahuantinsuyo, encontraron a Túpac Hualpa, hijo de Huayna Cápac, de la casta obviamente de los Orejones, quien se convirtió en el nuevo Inca en Cajamarca. Sin embargo, debido a su infancia y su debilidad de carácter, Túpac Hualpa no mostró actitudes dignas de ser registradas en la historia. Su acceso al trono estuvo marcado por el fortalecimiento del poder de Calcuchímac, quien había sobrevivido pues a la tortura y la agudización del caos en la región. A pesar de eso, los conquistadores decidieron partir hacia el sur, dejando a Tupagualpa como gobernante en Cajamarca. Otro punto de la historia que no se cuenta tanto, ¿no? La muerte de Atahualpa eh,
fue celebrada, como señalamos, por gran parte de las naciones que formaban el imperio. Huamampoma Ayala, otro personaje, ¿no? Fundamental en nuestra comprensión del pasado, que hizo el paso merece capítulo aparte, inclusive hasta su verdadera identidad, ¿no? Huamampoma más es un alias que reúne el Huaman, Huamani, Poma, Puma. Señala que incluso sus propios vasallos lo abandonaron y no lo sirvieron en su momento de necesidad. Sin embargo, esta muerte no trajo la paz al imperio, sino que desencadenó una crisis interna y se manifestó en la lucha entre los bandos de los ya fenecidos, Huáscar y Atahualpa. En la pugna entre el norte y el sur del imperio, esta situación de caos fue aprovechada por los conquistadores españoles que utilizaron la estrategia de dividir y vencerás para someter a las diferentes regiones del Tahuantinsuyo. Y finalmente podemos recalcar esto, ¿no? Que tras la muerte de Atahualpa, el Tahuantinsuyo se sumió en una lucha por el poder entre diferentes bandos y regiones del imperio. El rey legítimo, entre comillas, ¿no? Tupac Hualpa, no podía gobernar debido a su juventud. Y Calcuchímac conspiraba para envenenarlo y tomar el control de la resistencia contra los españoles. Además, la rivalidad entre el norte y el sur del imperio se intensificó. Los odios, la guerra civil entre Cusco y Quito seguían presentes. En medio de esa anarquía, algunos líderes locales se levantaron contra la orden imperial, mientras que otros buscaban el apoyo de los conquistadores. Esta situación de división y conflicto facilitó totalmente la conquista, pues, del Tahuantinsuyo, ¿no? El fin definitivamente de una era. Eh, Y luego vamos a ver ya en las siguientes sesiones eh, los, los siguientes los capítulos de de este libro, donde ya vamos a ver eh, no solo pues el suplicio de Calcuchima, ¿no? Fue al final, como siempre, los españoles traicionado por ellos, acusado de, de execrables crímenes y pues quemado vivo en la hoguera, como muestra también de resistencia de Calcuchima, ¿no? Calcuchima pudo haber evitado por el garrote vil, al igual que Atahualpa, pero él prefirió morir sin abjurar de sus dioses ni de su forma de vida. Y bueno, esta ha sido parte de la sesión de hoy. Eh, Muchas gracias, Mávila, y bueno, quedamos para la siguiente parte. Muchas gracias, Harry. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta para, si no, ya cerramos? ¿Algunas indicaciones, Harry, para ya cerrar para la próxima clase? Sí, solo recomendar que entren al Classroom. Ya van 18 inscritos, lo cual es una cifra alentadora. Ahí están los resúmenes, están algunas ayudas memoria, está la disertación de hoy día. eh, y nada, vamos a ir dándole forma pues al aula virtual. Haciendo un resumen de esta clase, ¿cuál sería como los puntos importantes de recordar hasta ahora, ¿no? O sea, puntos como cruciales, de gran importancia, quizás que no, que por mucho tiempo no ha sido tocado o ha sido como transgiversado, ¿no? Eh, yo creo que eh, varios. Voy a, en todo caso, a resumir. Obviamente, mi punto de vista. Primero, que la guerra de resistencia se inició desde el mismo momento en que capturan a Atahualpa, eh, en base pues a sus generales, ¿no? En base a,
a Rumiñahui, ¿no? En base luego a Chalcochima. Ese es un punto. El otro, las grandes contradicciones que existían en el Tahuantinsuyo, ¿no? Norte y sur, costa-sierra, los de arriba y los de abajo, ¿no? Es algo que todavía se mantiene, ¿no? Y que los españoles lo agudizaron y más bien se asentaron sobre ellas, ¿no? Lo que es ahora el Perú. Eh, Otro punto importante, la rebelión de las masas, ¿no? Eh, Encarnados en la rebelión de los Yanaconas. Y otro punto también importante es, pues, definitivamente ambas muertes, ¿no? La masacre de Andamarca con la muerte de Huáscar y toda prácticamente su prole, y pues la muerte a traición de Atahualpa, ¿no? Al fin y al cabo, ambos tuvieron la misma suerte, ¿no? A pesar que ambos quisieron congraciarse con los españoles, a Huáscar mucho más, ¿no? Atahualpa los despreciaba desde un inicio. Es algo que también nos debe de servir porque al final la historia eh, se estudia, se lee para justamente entender nuestro presente. Creo que esos serían los puntos principales de de la sesión de hoy día, ¿no? Por ejemplo, quisiera dar solo dos lecturas en cuanto a las dos muertes, tanto la de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Leyendo al mismo José Vega. Dice lo siguiente: son los cronistas indios los que más triste recuerdo guardaron de estos infaustos sucesos, es el caso de Huáscar, que tanto contribuyeron a escindir más todavía a los Hanan y a los Juri. Santa Cruz Pachacuti escribe que Atahualpa, estando preso, despacha mensajeros a Santa Marca para que acabase de matar a Huáscar Inca en Antamarca y asimismo a su hijo, mujer y madre, con gran crueldad. Huampoma confiesa que murió en Andamarca por mandato de su hermano bastardo Atahualpa, tras las más espantosas injurias y humillaciones. Los Quipucamayu, en una relación, declararon que la matanza, dicho de paso, los Quipucamayu, los que sobrevivieron, claro, estuvieron eh, cumpliendo sus funciones igual, ¿no? En la época colonial temprana. Los Quipucamayo en una relación declararon que de la matanza, que dicho se paso, ¿no? Al final se perdió, ¿no? La lectura de equipos y la escritura de equipos, por más esfuerzos que hay entre colegas, muchos muy importantes, pero en fin. Eh, que la matanza no se salvaron ni las mujeres del linaje, y que todos murieron usando grandes crueldades con ellos. El mestizo Garcilaso no procesa bien si lo quemaron o arrojaron a un río, aunque no parece negar la posibilidad que antes lo descuartizaran vivo. Así acabó quien por un momento fue el señor del Tahuantinsuyo, ¿no? Muchos de los del séquito de Huáscar, quienes en forma voluntaria habían aceptado acompañar en su calvario al rey, se suicidaron. En cuanto a la escolta militar que conducía a los prisioneros, optó por unirse a Rumiñahui en Quito, ¿no? El Rumiñahui que se va a hacer la resistencia ahí en Quito, ¿no? Así este general plebeyo, recordemos que Rumiñahui no era de las Pandacas, ¿no? Era un plebeyo. Estaba decidido a continuar la resistencia contra los españoles al margen de la voluntad del Inca cautivo. Rumiñahui no solo se había ya negado a contribuir al rescate a Atahualpa, sino que inclusive llegó a matar a los emisarios incaicos que viajaron a Quito con esa misión. Había organizado pues una revolución, triunfando en su intento, ¿no? De otro lado, de más está decir que las ejecuciones de Huascarinca, de su madre, esposa y parientes, así como el general Huanca Auqui, echaron aún más ponzoña al odio entre los grupos aristocráticos que habían combatido por el trono del Cusco. Por otra parte, la rivalidad entre cusqueños y quiteños pronto había que sumarse un nuevo factor, la anarquía entre los hijos cusqueños de Huayna Cápac que aún quedaban con vida, ¿no? Con la rebelión de Manco Inca, refugiado en la selva del Cusco, ¿no? En el anti suyo, ¿no? Por eso la resistencia la hizo luego allá, ¿no? En los incas de inaugurando los incas de Vilcabamba. Y Paulo, ¿no? Paulo Inca, en acecho de su escondite del lago Titicaca, ¿no? Paulo más era relacionado, pues, a los señoríos aymaras. Y
Y el Titicaca era una de las pacarinas más importantes, ¿no? O la pacarina más importante del imperio, junto con, si hablamos de religión, junto con Pachacamac, ¿no? Ambos estaban refugados, ¿no? Lo buscaban sin tregua los soldados de Apuquisquis. Los quiteños tenían orden de matarlos donde los hallasen, ¿no? Y el otro punto es el proceso, ¿no? O la ejecución, disculpen. Y con esto cierro. El 26 de julio Atahualpa era conducido al patíbulo en medio de impresionante cortejo fúnebre, predicándole Valverde en el camino, el inca usurpador se convirtió al cristianismo al fin de recibir una muerte menos infamante, ya que la hoguera en Tahuantinsuyo se reservaba a los más vulgares delincuentes. Bautizado, siguieron adelante tratando de negociar un segundo rescate con Francisco Pizarro, imagínense. Pero este le pareció muy largo el lapso señalado por Atahualpa, o sea, imagínense la codicia, ¿no? Se le podía haber aceptado un segundo rescate para traer nuevos tesoros a Cajamarca. Por cumplir con la sentencia, le quemaron con unas pajas los cabellos, luego lo ataron al poste donde se ejecutó la pena del garrote. Lo estrangularon unos moros o negros esclavos que acompañaban a los españoles. Era sábado en hora de anochecer. Su cadáver quedó expuesto hasta el día siguiente. Fue entonces cuando al divulgarse la nota, se suicidaron muchos de sus seguidores y mujeres más fieles. Varias de ellas trataron de enterrarse en la misma fosa con Atahualpa. Dicho sea paso, es parte también de un ritual, ¿no? El llamado necropampa. Eh, Promoviendo macabra algazara en la pequeña iglesia cristiana en la hueste conquistadora. Pizarro vistió riguroso luto, ¿no? Está pues en las crónicas, aunque sabemos que deseaba pues la muerte de Atahualpa, aunque del busto señala que no, ¿no? Que hay documentos donde él se opone, pero al final gana por mayoría de votos la muerte de Atahualpa, y que lloró incluso, pero bueno, ese es tema también que personalmente no me importa mucho. Poco después tendría que sufrir los improperios de Hernando de Soto y de Rodrigo Ordóñez, ¿no? Hernando de Soto sí podríamos señalar que dentro de la barbarie característica de los españoles era pues el más carismático, el que tenía un poco de honor, por eso mismo se fue, ¿no? Eh, Quienes retornando a los arroyos de Cajamarca informaron que no existía tropa enemiga alguna y que por lo tanto había sido injusta la sentencia de muerte. Uno de los motivos fue que había un ejército que estaba sitiando Cajamarca, ¿no? En fin, hay que aprender pues de la historia de estos dos momentos infaustos y sacar conclusiones para el presente. Muchas gracias, Harry. Solo tengo una pregunta. Los descendencia de Huáscar fueron en su mayoría, ¿no? Aniquilados. ¿Y qué pasó con la descendencia de Atahualpa? O sea, sus hijos. La ¿Se descendencia de sabe Atahualpa algo? también sufrió las mismas consecuencias, aunque pues como se necesitaba, y eso lo entendió Pizarro, se necesitaba pues tener aliados que conocieran, ¿no? La administración del imperio. Dicho sea de paso, siguiendo la tradición de Hernán Cortés de colocar títeres, eh, Pizarro pues acepta primero a Pauyo, este inca también perdido, ¿no? En Quito, el Tupac Hualpas, ¿no? Y luego Manco Inca. Y como también pasó en México con el otro inca, el soberano, el Tlautani, ¿no? Impuesto, eh, eh, Cuauhtémoc, pues se revela, ¿no? Así que el primer héroe nacional, se puede decir, de México es Cuauhtémoc, y nuestro primer héroe nacional, olvidado, dicho sea de paso, el gran Manco Inca. Sí, Mabel. Muchas gracias a todos. Vamos a cortar la transmisión en vivo. Regresamos la próxima semana para la cuarta clase, a la misma hora, a las 8 de la mañana, el domingo.
Y bueno, gracias a todos por participar.